Muy buenos días para todos. Dios les bendiga. Uy, me preocupa. No tengo sino 14 estudiantes en sala. Preocupante. Son 29. ¿Qué pasaría con los demás? Bueno, vamos a continuar acá con nuestro trabajo, que es los límites de expresiones algebraicas. Continuación de límite de expresiones o simplemente límites algebraicos. Para eso debemos tener muy buen manejo del álgebra básica, porque es la que me va a dar el soporte y me ayudaría a resolverlos. Por ejemplo, ¿ante qué expresiones nos podemos nosotros ver abocados también? Por ejemplo, bueno, vamos a hacer acá un orden. Por ejemplo, cuando tengo conjugado, el caso de que tengo que aplicar la herramienta de conjugado. Entonces, ¿qué sería una expresión de este tipo? Por ejemplo, sería que límite. A ver, vamos a mirar unos ejercicios. Usted ya creo que ya tiene su módulo, estará estudiando. Límite cuando x tiende a 9 de x menos 9 sobre raíz cuadrada de x menos 3. De x menos 3. Entonces, la verdad sea dicha, muchas veces nosotros tenemos la tendencia de hacer sustitución directa, pero no todas las veces encuentro resultado, sustitución directa. Entonces, por ejemplo, cuando yo digo que la x valga 9, es como si usted sustituyera ese valor de la x por 9 y evaluara para ella. Y esto nos daría la forma indeterminada 0, 0 sobre 0, que es una forma indeterminada muy usual, muy usual. Entonces yo les digo a mis estudiantes que cuando esto aparece, tenemos que devolvernos y pensar qué podemos nosotros hacerle al ejercicio dado inicialmente, ¿sí? Dado inicialmente. Entonces, hay una herramienta muy poderosa en la matemática que se llama el conjugado. El conjugado. Y entonces, ¿quién sería el conjugado? Generalmente del denominador, ¿sí? En otros momentos podemos y debemos usar conjugado del numerador. Y entonces tendríamos, por ejemplo, nuestra expresión acá, normal, y a esta expresión la vamos a multiplicar por el conjugado del denominador. El conjugado del denominador sería x raíz de x más 3. Y acá sería raíz de x más 3. O sea, todo esto que estoy encerrando en paréntesis de color rojo, espero que aprecien el color, ¿eso equivale a qué? Todo esto, todo eso que está en rojo, ¿equivale a qué? A 1, ¿correcto? Equivale a 1. A 1. Y multiplicar por 1 no altera. Perdón. Multiplicar por 1 pues no altera. Ahora, en la parte baja, nosotros sabemos un principio matemático muy importante que es este. ¿Quién me dice de forma inmediata a qué equivale esa expresión que les he colocado? ¿Aló? ¿Se están demorando mucho?
A cuadrado menos B cuadrado, profe. Muy bien, a cuadrado menos b cuadrado, con seguridad, no me pregunte. Entonces, mira que este principio también es importante que nosotros tengamos en cuenta, como les decía anteriormente, nosotros no sabemos cuándo me salta la liebre. Profe, ¿y eso lo tengo que hacer cuándo? Pues cuando se requiera. ¿Cuándo pone usted el paraguas? Cuando hace demasiado solo, cuando está lloviendo, ¿cierto? Usted no coloca el paraguas cuando está en la noche y no está lloviendo. Entonces, cuando usted necesite usar los modelos matemáticos, lo hace. Entonces, mira, la parte alta de esta expresión no cambiaría, no cambiaría, y por el contrario, la parte baja sí cambia. Entonces, la parte alta sería x menos 9 que multiplica a la raíz de x más 3. Y la parte baja, mira lo que hace con los dos elementos. Lo eleva cada uno al cuadrado y lo separa por el menos. O sea que elevar al cuadrado, el primero, lo separa por el menos y eleva al cuadrado el segundo. Lo voy a hacer con los pasos necesarios para que usted vuelva y retome ese trabajo. Bien, entonces, ¿qué tenemos por acá? Límite cuando x tiende a 9 y en el numerador a veces el estudiante tiene la tendencia de estar desarrollando todo. No, esperemos un poquitico porque vamos a encontrar algo importante. Y ese algo importante es que la raíz de x al cuadrado es ¿quién? X menos, y 3 al cuadrado es 9. Y sorpresa, ¿qué se puede hacer ahí? ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Aló? Se pueden cancelar el X menos 9. Simplificar o cancelar. Muy bien, muchachos. Entonces, nuestro ejercicio va tomando una forma equivalente, pero diferente. Mire, ya le quitamos el denominador. O sea, ahora tengo que aplicarle el límite a una suma. Y si yo hago el trabajo de acá, perdón, mire, tengo un error. Nadie me fue capaz de decir, profe, ya pasó un error. Y ahora sí, evalúo. Al evaluar el límite, ¿qué quiere decir? Que usted tiene que hacer raíz de 9 más 3. La raíz de 9 es 3 más 3 y todo esto nos da 6. O sea que la respuesta para un ejercicio de selección múltiple, calcular el límite de tal, listo. Entonces usted dice 0 sobre 0, hace proceso de conjugado y está la respuesta 6, obviamente que la tiene que marcar, ¿listo? Pues simplemente cuando nosotros estamos en presencialidad, yo les pido el favor que cada vez que tenemos este tipo de trabajo, pues escribamos nuevamente nuestro ejercicio o en la parte alta, escribir la respuesta, ¿sí? Pero a veces somos un poco distraídos y presentamos nuestra respuesta de esa manera. Bueno, entonces mire que ya le hice un modelo de conjugado. Su compromiso es, pues, practicar con otros ejercicios conjugado, ¿sí? Conjugado. Omaira Silva, ayer no me dio reporte de asistencia, hoy le voy a pedir reporte de asistencia. Yo solo escribí el grupo, no puedo. Cuando sea así me avisa, por favor, ¿sí? Vamos a tener en cuenta eso porque la universidad nos está haciendo también esa petición, que miremos a ver qué estudiantes tienen dificultad por cuando no se conectan, cuál sería la causa para mirar cómo entramos a ayudar un poco más. Bueno, hijos,
No es por fastidiarlo ni molestarlo, ni que vayan a perder la materia porque llegan o no llegan, no. Entonces vamos a hacer uno con el caso de la factorización. Por ejemplo, a ver, creemos este que encontré por acá, 5x más 2. Tenemos que ser bastante hábiles y tener buen dominio de lo que es la factorización. ¿Sí? La factorización, 5x cuadrado. Bueno, coloquemos acá, dice el libro, menos 7x menos 6. Bueno, nuevamente, hagámoslo como si usted lo estuviera haciendo por sustitución directa. A ver, 2 al cuadrado, ¿cuánto te da? 2 al cuadrado. 4. Por 2, 8. Y 2, 10. Acuérdense que la x vale 2. 2 por menos 5 me daría menos 10 y entonces me daría un 0 en el numerador. Estos ejercicios están diseñados, están creados para que eso ocurra. ¿Sí? A ver, veamos otra vez este. 2 al cuadrado me da 4. Por 5, 20. 2 por menos 7, menos 14. Con menos 6 me da menos 20. Con 20 que había, 0. Perdón. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Repensar. Ya no puedo pensar en la herramienta inmediatamente anterior, que fue un modelo de ejercicio que les hago para que ustedes lo tengan en cuenta. Cada vez que lo requiera, pues usted puede hacer esa aplicación. Ahora, ¿aquí qué tengo que hacer? Tengo un trabajo muy importante como es que una fracción de 2 polinomios. Entonces, aquí ya me adelanté a decirles que la estrategia, la herramienta o el principio matemático que nosotros vamos a utilizar es la factorización. Entonces, miremos cómo factorizamos este trinomio. A ver. X menos 3 por X menos más. No, porque acá tengo un 2. Profe, ¿eso no se puede factorizar por la forma ax al cuadrado más bx más c? Sí, podría usted utilizar la fórmula, pero mira, yo conozco una forma también que es alterna y que me sirve. ¿A qué equivale 2 sobre 2? ¿Aló? A 1. A 1. Entonces, pero mire lo que voy a hacer. Este 2 de acá, afecta al primero y afecta el tercer término. Este no va a estar afectado. Más sin embargo, dice, pero ¿por qué el primero y el tercero y el segundo no? El segundo se puede dejar indicado, pero de esta manera. No debe resolverlo, ¿sí? No debe resolverlo. Para que ahora sí hagamos lo que decía el compañero por allá. ¿Cuál es la raíz de 4x cuadrado? 2x. El menos. Y el menos por más me da menos. 2x va aquí también. Y ahora sí hacemos el proceso que decía el compañero. Multipliquemos dos números entre sí que me den más 4 y sumados me den menos 5. ¿Cuáles son esos dos números? 5 y 1. ¿Listo? ¿Aló? 4 y 1. Y entonces esto lo tengo que seguir haciendo. Porque como multipliqué por 2, al final tengo que dividir por 2. Bueno, observe que aquí hay algo que en ambos casos es como si usted tuviese también esto. Mira, 2 que multiplica a x menos 2 por
2x menos 1 sobre 2. Cancela esto y cancela esto. Y ya nos queda el ejercicio factorizado. Entonces, este numerador, límite cuando x tiende a 2, este numerador lo puedo cambiar por esta expresión que sería ¿quién? X menos 2 por 2x menos 1. Bueno, ya hicimos numerador. Ahora, de la misma manera, debemos hacer el denominador, ¿sí? El denominador. Y entonces el denominador, ¿cómo nos quedaría? ¿Cómo nos quedaría? Pues busquemos la forma también de hacerlo. A ver, vamos a recordar el tema ese. Entonces, vuelvo y lo explico. 5x cuadrado menos 7x menos 6. ¿Por quién tengo que multiplicar ahora? ¿Por quién tengo que multiplicar? 5. Por 5 no, por 5 quintos, hijos. ¿Correcto? Y entonces al multiplicar por 5 quintos, mira lo que me queda. El primero y el tercero los resuelvo. Los resuelvo. O sea, me queda 25x cuadrado. El segundo lo dejo indicado. Lo dejo indicado. Esto no me va a alterar para nada. Y el tercero lo resuelvo. Y al final tengo que dividir por 5. ¿Listo? Seguimos. Recordemos que sacamos la raíz y la acomodamos. La raíz del término en x cuadrado la acomodamos en la primera parte. Los signos. El primero lo copiamos y el segundo reproduce la multiplicación de ellos. Ahora, dos números que multiplicados entre sí me den menos 30 y sumados me den menos 7. ¿Cuáles serían esos dos números? Mire que uno... Menos 10 más 3. ¿Cuál? Menos 10 más 3. Menos 10 más 3. Muy bien. Pero al final debes dividir ¿por cuánto? Por 5, mire. ¿Correcto? Ahora, una forma de hacerlo también es que usted saque factor común de este que debe necesariamente cancelarse. Este siempre se cancela con uno de los dos factores. ¿Sí? Con uno de los dos factores. Entonces, usted puede decir quinta y quinta. O simplemente dice 5 factor de x menos 2, factor de 5x más 3, todo dividido en 5, perdón. 5. Y cancelas este 5 y este 5. Que es equivalente a decir quinta de 5, 1, quinta, 1 y quinta, 2. Y organiza el factor x menos 2 por 5x más 3. Y este sería nuestro valor de colocar acá. Mire, x menos 2 por 5x más 3. Bueno, después de haber hecho las factorizaciones, ya de este punto, que era el original, tenemos otro que es equivalente. Y aquí se observa la simplificación de esos dos factores. Ahora nuestro límite estaría dado para evaluarlo con esta expresión. El límite, cuando x tiende a 2, ahora se convierte en otro, que sería simplemente calcular el límite de una función racional. ¿Por qué se llama función racional? Porque en la parte de numerador hay un polinomio y en el denominador hay otro polinomio, ¿sí? Y entonces pasamos a evaluar. Al evaluar, entonces, ¿qué es lo que nos corresponde hacer? 2 por 2 menos 1, 5 por 2 más 3. Y eso me daría 2 por 2, 4, menos 1, 3. Sobre 5 por 2, 10 más 3, 3.
Y esta sería nuestra respuesta. Esa sería nuestra respuesta, que la debemos colocar en la parte alta o nuevamente hablar como una respuesta, digámoslo así, perdón, límite cuando x tiende a 2. Recuerden que era 2x cuadrado menos 5x más 2, todo sobre 5x cuadrado menos 7x menos 6. Eso es igual a ¿quién? A 3 treceavos. Y ya tenemos ahí nuestro ejercicio finalizado. Bueno, ahora podemos nosotros hablar de otro caso que también puede ocurrir. Lo podemos llamar como algo de el signo, ¿sí? Entonces, ese sería como un tercer aspecto que en ocasiones tenemos que estar atentos. A ver, vamos a hacer el valor por acá que me diga límite cuando x tiende a 1, 1 sobre x menos 1 y todo dividido por x menos 1. A ver, cada vez que usted tenga expresiones de tipo racional, cada vez yo los invito a que siempre mire el denominador. ¿Qué pasa si usted sustituye ahí? ¿Qué pasa? ¿En qué se convierte el denominador? 0. En 0. En 0, ¿cierto? En 0. Entonces, ¿qué nos quedaría acá? Nos quedaría una forma, digámoslo, indeterminada, ¿cierto? Porque sería algo sobre 0. Acá me quedaría 1 sobre 1. Si hace, repito, si hace el trabajo de la sustitución directa, le quedaría 1 sobre 1, le da 1, menos 1, te da 0, y 1 menos 1 le da 0. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando tengo formas indeterminadas? Ir a mirar a ver qué hacemos. Entonces yo descubro que en el numerador hay una operación que hacer. Veamos entonces cómo trabajamos esa parte de esa expresión del numerador. En el numerador nosotros podemos decir que esta fracción menos 1 equivale a tener esta otra fracción sobre x menos 1. ¿Listo? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, señor. Bueno, resulta que usted también debe estar muy alerta a expresiones complejas de fracciones. Hay unas que tienen la forma completa, ¿cierto? La forma completa de A sobre B. A veces esta línea es más larguita, C sobre D. Y usted hace este trabajo, ¿cierto? A veces ocurre esto, A sobre B sobre C. Usted debe colocarle denominador, por ejemplo, acá, y hace el mismo trabajo. Los extremos van arriba y los medios van de denominador. Aquí entonces faltó también escribir A por D sobre B por C. Ahora, podría presentarse otro caso. ¿Qué sería ese caso? A sobre B sobre C. Pero esta línea de pronto nos ayuda por lo que es un poquito más extensa y usted tiene que estar muy alerta a quién le coloque el 1 y entonces lo de arriba
sobre lo de abajo. Lo de arriba sería entonces, ¿qué? AC sobre B. Y ya tenemos ahí eso, hijos. Entonces, mira lo que hay acá. Esto multiplicado por eso. A ver, ¿en qué se nos convierte nuestro ejercicio? Esto multiplicado por lo de arriba me quedaría 1 menos X. Y esto multiplicado por esto me quedaría X sobre X menos 1. Yo quiero que observe con detenimiento. Ahí puedo hacer simplificación. ¿Sí o no? No. No, no puedo hacer simplificación. Y mire lo que les habíamos como insinuado. ¿El trabajo de qué? De signo, ¿cierto? Entonces nosotros podemos, no es muy usual, pero podemos factorizar el signo. O sea que voy acá a decir factorizo signo. Ojo lo que voy a hacer acá. Entonces, al factorizar el signo, que es un procedimiento válido, voy a colocarlo acá con un colorcito. Si factorizo el signo menos, esto cambiaría a ¿qué? ¿Están de acuerdo con eso, muchachos? ¿Aló? ¿O no entienden? Factorizo signo, mire. ¿Cuándo nosotros podemos Solo se... saber si eso nos quedó bien? Hombre, resuelva. ¿Cuánto es menos por X? ¿Qué es menos por X? ¿Qué me da? ¿Aló? Menos X. ¿Está aquí? Menos X. ¿Está acá? ¿Aló? Sí. Sí, contesten, por favor, de Sí. por Dios. ¿Qué es menos por menos 1? Más 1. ¿Está aquí? Sí. Muchas gracias. Oiga, tengo 25 estudiantes y son pocos los que quisieran aprender o contestar. Ayuden, por favor. Entonces, mire que esa es una estrategia para nosotros observar cómo le cambio el signo a un binomio, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo A menos B y saco el signo menos, pues aquí me queda B menos A, ¿sí? Eso sería, digamos, una forma equivalente. Es muy fácil. No es muy usual, pero debemos tener mucho cuidado. Bueno, en estas condiciones, mira, podemos cancelar esto y esto. No olvide que cada vez que cancela, debe interpretar valores 1. O sea que nuestro límite, cuando x tiende a 1, es igual a menos, en el numerador se acabó todo, entonces me queda 1. No ir a cometer el error que algunos cometen, que escriben 0. Y entonces, de esta manera me quedaría que el límite, cuando x tiende a 1, esto al evaluar me quedaría entonces menos 1 sobre 1, que sería menos 1. O sea que el límite, cuando x tiende a 1, de 1 sobre x menos 1 sobre x menos 1 es igual a menos 1. Ahora, tristemente, le decía yo a los estudiantes, no sé si voy a ustedes o al otro grupo, tristemente los estudiantes, ¿qué hacen? Utilizar el software, buscar ayudas, todas las que sean, en el planeta o extraterrestres, y la gente saca resultados sin saber las cosas. Copia resultados. Este proceso de educación remota permite todo eso, ¿no? Pero muchachos,
debemos nosotros ser muy honestos. Nos estamos formando integralmente. La palabra integral encierra muchos valores. Entonces, tenerle mucho cuidado a esa parte. Claro, claro, sí, yo entiendo que hay mucha gente que se está ahogando y no se quiere ahogar. Pues cualquier ayuda que le tiren, bienvenida sea, ¿sí? Bienvenida sea. Bueno, tablero número 2. Sigamos por acá. En matemática se hace también uso de la sustitución o el famoso cambio de variable. Mire que yo les estoy haciendo ejercicios de un modelo para cada uno. No estoy repitiendo 1, 3, 4 hasta que usted aprenda porque el tiempo no alcanza. De antemano creo que ya les dije o no les dije que aproximadamente el 6 de mayo es segundo parcial. Bien, en el cambio de variable, entonces nosotros podemos hablar de lo siguiente. ¿Qué podemos hacer acá? A ver, planteemos un ejercicio. Y ahorita a través del desarrollo, pues hacemos cambio de variable. En algunos casos, el cambio de variable es más fácil que en otros. Bueno, vamos a hacer este x menos 8 sobre raíz cúbica de x menos 4. Bueno, ¿qué quiere decir SD? ¿Qué quiere decir SD? ¿Aló? Sustitución directa. Directa. Muy bien, muy bien. Entonces, hijos, raíz cuadrada de 64 es 8, menos 8, 0. Entonces, al hacer raíz cúbica de 64 es 4, menos 4, 0. ¿Qué hacemos? Devolvernos a ver cómo sacamos ese trompo a la uña, dice por ahí una frase. ¿Cómo hacemos para quitar esa indeterminación? Entonces, hay algo que se llama cambio de variable, ¿sí? Un método usual es cambiar variable. Cambiar variable. Y entonces, ¿qué hago? Eso también lo voy a necesitar cuando estemos trabajando derivadas de funciones trigonométricas que se requiere mucho. Entonces, por ejemplo, usted se da cuenta que aquí hay una raíz cuadrada y tengo una raíz cúbica. Y entonces usted tiene que decir, por ejemplo, que el mínimo común múltiplo entre 2, que es este, y 3, ¿quién es? 6. 6, ¿cierto? Póngame cuidado acá. Es 6. Entonces, ¿qué hago? Yo digo, por ejemplo, hago que x valga, por ejemplo, raíz sexta, para que ambos me queden con igual índice, raíz sexta de una letra, por ejemplo, U. Ojo acá, ¿esto a qué sería equivalente? Si yo le saco la raíz sexta a U, le debo sacar la raíz sexta a este valor, ¿cierto? A este valor. Y entonces, ¿aquí qué me quedaría? U sería equivalente a tener que. ¿Correcto? ¿Correcto? Sí, señor. A ver, ¿qué más podemos hacer acá? ¿Qué más podemos hacer ahí?
Ahora yo también puedo hablar de lo siguiente, ¿sí? Que este era el mínimo, que es este, ¿sí? Que es ese. Ahora, ¿a qué sería igual? ¿A qué sería igual la raíz cuadrada de X? ¿A qué sería igual? ¿Mm? X elevado a un medio. Sí, podría ser X a la 1 medio, pero estamos hablando de la U, ¿cierto? Ese sería entonces, a ver, ¿cómo les explico? Como para que me quede fácil también hablar de esa manera. Podríamos mirar que a qué equivale. A ver. Es que ambos me tienen que quedar en función de esto. A ver, paremos un santico para ver cómo le puedo. Yo puedo decir, hago. ¿Me puede empezar a grabar? Gracias, ya estamos grabando. Ya estamos grabando. A ver, hago, por ejemplo, U igual a raíz de X. ¿Eso a qué es equivalente? Que U es igual a X a la 1 medio. Y si yo elevo al cuadrado a ambos lados, me quedaría que U cuadrado es igual a X. Bueno, eso para el cuadrado. Ahora, también puedo decir que esa U es igual a la raíz cúbica de X, que es equivalente a tener U igual a X a la 1/3. Que si elevo a la 3, me quedaría que U a la 3 es igual a X. Ahora, ponle cuidado qué pasaría con esta expresión. ¿Cuál debo colocar en el numerador? Entonces, límite cuando X tiende a 64, en el numerador habla de raíz cuadrada de X y en el denominador raíz cúbica de X. Cuando yo saco la raíz cuadrada de X, me quedaría entonces que U, ¿cierto? Entonces aquí se hace el cambio de variable invertido. O sea, por ejemplo, acá sería U a la 3 menos 8 y en el del denominador colocamos U cuadrado menos 4. Menos 4. Y todo por el índice, el máximo común múltiplo entre 2 y 3. O mínimo común múltiplo, creo que es, sí. El otro es máximo común denominador. Listo, entonces se hace el cambio de variable. Ahora, si usted hace esta partecita, que es una diferencia de cubos perfectos, y aquí hay una diferencia de cuadrados, ¿a qué sería igual esto? ¿Quién recuerda a qué sería igual esto? A ver, A cubo menos B cubo. ¿Quién recuerda a qué es igual eso? ¿Aló? Si ve que la álgebra básica es supremamente importante, no sabe uno a qué hora lo va a retomar. Me toca hablar con la gente de la universidad de introductorio, que nuestros estudiantes no están rindiendo. ¿Qué más? ¿Qué más? Al cuadrado. ¿Qué a cuadrado?
apreciados estudiantes, si usted no sabe los casos de factorización, dijo la frase, poseemos problemas. Entonces, esto mismo, si yo lo voy a hacer arriba, me queda la raíz cúbica del primero menos la raíz cúbica del segundo. Por el cuadrado del primero más el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Entonces vamos para allá. Límite, esto es equivalente a tener que u a la 3 menos 2 a la 3. Y esta es una diferencia de cuadrados. U cuadrado menos 2 al cuadrado. ¿Sí? Entonces vamos a aplicarle el límite a esta expresión. Pero antes de ello, pues simplemente tengo que factorizar. Y entonces la factorización de este sería ¿quién? La raíz cúbica de u menos la raíz cúbica de 2 por el primero al cuadrado más el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y esta la sabemos muy de cerca. Una diferencia de cuadrados. Podemos cancelar estos dos. Y me quedaría el límite cuando x tiende a 64 de u cuadrado más 2u más 4 sobre u más 2. ¿Ahora qué sigue? ¿Ahora qué sigue? Evaluar, ¿cierto? Evaluar. Evaluar. Ah, pero espéreme tantico porque aquí teníamos también algo que sería entonces cambiar la variable. Al cambiar la variable, la u tendería ¿a quién? A 2. La u tiende a 2. Sí, señor. Acá tengo que un error mío porque no hice cambio de la variable. Precisamente se llama eso, cambio de variable. Entonces, acá tenemos que cambiar porque me di cuenta al final que dice evaluar. Pero ¿cómo voy a evaluar x igual a 64? Es evaluar cuando u tiende a 2. U tiende a 2. U tiende a 2. Entonces, al evaluar, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría 2 al cuadrado más 2 por 2 más 4 sobre 2 más 2. A ver, esto es 4, esto es 4 y esto es 4, o sea que me daría ¿cuánto? ¿Cuánto me daría? 12 y esto es 4, todo al final nos daría 3. ¿Sí? 3. Ese sería el límite de ese ejercicio. Bueno, ahí tenemos entonces ese nuevo ejercicio que nos permite a nosotros mirar una nueva herramienta como la es el cambio de variable. ¿Sí? Cambio de variable. Profe, qué pena, es que mi compañera Mayra me dice que ya le escribió por el chat a los que faltan. Ah, bueno, ya ahorita lo marco. Vamos a parar un poquito acá. Retomar esa herramienta como es la de cambio de variable. ¿Sí? Bueno, hay otro tipo de herramienta. Estamos en la número 4. Ejercicios que también se hacen por la famosa división sintética. Entonces nosotros debemos trabajar la división sintética o también algo que se llama regla de Ruffin. Regla de Ruffin. Vamos a plantear un ejercicio que nos permita ilustrar
recordar esa herramienta. Límite cuando x tiende a 1. Ahora tendríamos acá x cuadrado más x menos 2, x al cubo más x cuadrado más x menos 3. X menos 3. Entonces, el primer paso que a veces se tiene la tendencia, lo he repetido varias veces, es la sustitución directa. ¿Sí? Sustitución directa. Y en la sustitución directa observamos que 1 al cuadrado es 1, más 1 es 2, menos 2 da 0. Y aquí 1 al cuadrado es 1, 1 al cubo es 1, perdón, 1 al cuadrado es 1, más 1, aquí hay 3, menos 3, 0. 0. Y entonces volvemos a hacer nuestro trabajo de repensar. Repensar. Bueno, el de arriba pues nos es fácil. El de arriba nos es fácil hacer ¿qué? La factorización, ¿cierto? Límite cuando x tiende a 1 y la factorización de lo de arriba que nos da. ¿Quién me ayuda? Se me olvidó. ¿Quién me ayuda? ¿Aló? Ay, triste, triste, triste esta situación. ¿Cuánto da eso, hijos? No, no, no. 2 y 1. ¿Por qué se demoran tanto? Ahora tenemos que mirar cómo factorizo este polinomio grado 3. Ese polinomio grado 3. Entonces, nosotros tenemos que mirar que este valor que está en el denominador lo podemos hacer por división sintética. Voy a tratar de hacerlo por acá abajo. División sintética. Y recordemos que el denominador es este polinomio. Ahora, ¿qué nosotros debemos hacer también? Pues buscar cuáles son los divisores de quién. De menos 3, ¿sí? Divisores de menos 3. ¿Quiénes son los divisores de menos 3? Pues más o menos 1 y más o menos 3. No más. No más. Y entonces ya podemos nosotros hablar de hacer la división sintética por medio de quién. Por ejemplo, mira lo que hay acá. Usted puede decir que x a la 3 es 1, coeficiente de x a la 2 es 1, coeficiente de x es 1 y menos 3. Y probamos con, por ejemplo, más 1. Vamos a ver qué ocurre. Recordar que ese valor se baja, se multiplica por este valor de acá, se sube, se sube, se suma, se multiplica otra vez por 1, se sube, perdón, se suma, se multiplica otra vez por 1, se sube, y acá cuando me da 0, este valor sirve. Cuando me da 0, ese valor sirve. ¿Correcto? Y entonces, ¿qué me queda? ¿Qué me queda? Ojo, este valor es una raíz. Usted tiene que tener cuidado de cómo forma su trabajo. Es X y le cambia el signo al de acá. Y los otros son estos. 2, 1, 2 y 3. Entonces le quedaría x cuadrado más 2x más 3.
Ahora, si usted reproduce esto, debe obtener esta expresión, ¿correcto? Para saber si le quedó bien o no. Si no le da 0, ¿qué quiere decir? Que esto no sirve. Pero si le da 0, esta es una raíz. ¿Listo? Entonces, ahí ya tenemos esa parte. Le corresponde a usted volver a recordar, a repasar división sintética. Y entonces, esta expresión nos daría x menos 1 que multiplica a x cuadrado más 2x más 3. Acá se evidencia la simplificación y nuestra expresión equivalente sería ahora x más 2 sobre x cuadrado más 2x más 3. Al evaluar, ¿qué obtenemos? Nos quedaría 1 más 2, 1 cuadrado, más 2 por 1, más 3. Y esto sería 3 sobre 1 y 2, 3 y 3, 6, simplificado, 1 medio. Y esa sería nuestra respuesta. Entonces, la respuesta para este ejercicio, límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado más x menos 2 sobre x cubo más x cuadrado más x menos 3 es igual a 1 medio. Y ya tenemos ahí, repito, nuestro ejercicio. Bueno, vamos a parar acá un poquito. Profe, tiene el micrófono apagado. Les decía que habíamos hecho ya un grupo de ejemplos que nos permiten mirar la utilización de herramientas matemáticas para, especialmente cuando tenemos expresiones racionales que conducen a la forma 0 sobre 0 inicialmente, ¿no? Después vamos a interesarnos en conocer otras formas indeterminadas que en su momento las vamos a estudiar y mirar cómo las podemos trabajar. A mí me dicen, por ejemplo, graficar no, hay límite cuando x tiende a 0 de valor absoluto de x sobre x. Entonces vamos a trabajar un poquito el concepto de lo que es el valor absoluto. Y esto pues prácticamente nos puede a nosotros estar hablando de los límites laterales, ¿sí? Entonces, primero que todo debemos recordar la definición del valor absoluto, ¿sí? ¿A qué es igual el valor absoluto de un número x? Cuando la x es un número real. ¿A qué es igual el valor absoluto de x? ¿Quién me dice? Definición. A X. Matemática básica. Pero es x cuando ¿qué? Si x es ¿qué? Mayor que ¿quién? 0. Que 0. Que 0. Positivo. Bueno, podría ser también igual, ¿cierto? Ahora, también puede ser negativo. Si x es ¿qué? Si x es ¿qué? Menor a 0. Menor que 0, ¿cierto? Menor que 0. Entonces, ¿qué podemos nosotros mirar? Recordando esto, ¿a qué sería igual? ¿A qué sería igual esta expresión?
¿A qué sería igual? Entonces usted puede decir que esta expresión es igual a, ojo lo que voy a escribir acá, x sobre x. Si esto es mayor que 0, esto me daría ¿qué? X sobre x, y esto me daría 1 si x es mayor que 0. 0 no sirve, ¿por qué? Porque acá hay un denominador. Ahora, la segunda parte que podría usted decir es que esta expresión, si lo vamos a tomar menor que 0, ¿a qué sería igual el valor absoluto de x? A menos x sobre x. Y esto me da ¿qué? Menos 1. O sea que si yo miro esta parte gráficamente, ¿qué voy a tener? Voy a tener una situación que sería acá. Ayer hablábamos de límites laterales. Entonces, este sería 1 y este sería menos 1. Me dice que es esta expresión, para calcular el límite, ahorita lo hacemos, me da 1 si la x es mayor que 0. Si la x es mayor que 0, quiere decir que el 0 no aplica. Entonces, hacemos un hueco ahí y todos los valores de x que están acá son mayores que 0. Lo mismo ocurre para menos 1. El valor menor que 0, 0 no aplica. Y entonces ahí tendríamos un hueco. Y aquí tendríamos todos los x menores que 0. Bueno, entonces, por límites laterales, nosotros acá observamos, ojo, límite cuando x tiende a 0 por izquierda de valor absoluto de x sobre x es igual a ¿qué? ¿Es igual a qué? ¿Sí me escuchan o no? Sí, profe. Pero contésteme, de por Dios, yo no sé hasta cuándo me toca decir esa molestadera con ustedes. Díganme sí, no, qué sé yo, pero es que esto es como si yo le estuviera hablando por ahí a la puerta, oiga. Ahora, si me callo y escribo todo y usted no entiende, entonces ahí sí me pregunta, profe, pero ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Entonces, hombre, ayúdenme también porque eso es desesperante, que uno hablarle aquí al aire, al micrófono, al computador y nadie contesta. Y si yo le pregunto a alguien y le digo, bueno, no contestó de malas, Barbosa, muéstrame a ver, ¿qué pasó aquí con eso, profe? No cayó. Ah, entonces empiezo a ponerle allá notas apreciativas, no participa, listo. Pero yo haciendo aquí el mejor de los esfuerzos para que usted aprenda y entienda de pronto. Me disculpan ahí mi exaltación en este momento, pero es que me indigna. De verdad que sí. Desesperante que uno le con los límites de las funciones racionales. Ahora podríamos seguir hablando de límite de una función radical. De una función radical. Cuando a mí se me habla de una función radical, me están diciendo que hay una raíz y que hay un índice radical. Entonces, por ejemplo, digamos, si n es un entero positivo,
es un entero positivo y C es un número real, entonces límite cuando x tiende a C de raíz n de x, eso simplemente es raíz n de C. Entonces tampoco es muy complicado asociar ese trabajo, ¿sí? No es complicado asociar ese trabajo. Bueno, podemos nosotros entonces hacer un ejemplo que diga lo siguiente. Halle límite, halle, en su libro, estamos ya en la página 80, muchachos. Página 80. Allá tiene, por encimita miro, hay 64 ejercicios, ¿sí? 64 ejercicios. Entonces, tenerle cuidado a ese trabajo que vamos a tener que enfrentar para el segundo parcial. Halle límite cuando x tiende a 0 de raíz cuadrada de x cuadrado más 4. Ese es un límite muy sencillito porque no hay denominador, no hay forma 0 sobre 0, no hay que aplicar ningún tipo de modelo matemático. Simplemente el proceso es evaluar, evaluar. Y al evaluar, pues lo único que me garantiza el teorema anterior es raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 4 y todo eso es 2. Y esa sería nuestra respuesta, ¿sí? De nuestra respuesta. A ver, miremos entonces también otro, que sería número 2, halle límite cuando x tiende, a ver, coloquemos acá tiende a 3 de raíz cúbica de 2x al cuadrado menos 10. No hay denominador. Entonces, simplemente la estrategia es sustitución directa y eso nos queda bien, ¿sí? Pero no debemos desconocer que debemos evaluar también una raíz cúbica. Y esto sería 2 a la 2 menos 10. ¿Y esto qué nos daría a nosotros? 2 a la 2 es 4. Profe, ahí donde está. Señora. Profe, ahí es un Profe, no 3 es un y un 2, 2 sino un por... 3. Sí. Es un 2. X tiende a 3. Raíz cúbica de 2x cuadrado menos 10. ¿En dónde era que no entendían, por favor? Acá tengo el error. Esa, profe. Ah, bueno, pero entonces dígame, profe, debajo del radical, el 2 que está elevado al cuadrado tiene error. Debe reemplazarlo es por 3. Pero háblenme, hijos. Yo no como gente, muchachos. Entonces, evaluando me quedaría acá. Este 3 al cuadrado me da 9 por 2, 18 menos 10 me daría 8. Y la raíz cúbica de 8 es 2. Y ya tenemos ahí nuestra respuesta. Sí, les ofrezco disculpas por lo que me pasó ahorita, pero de verdad que eso molesta. Molesta al extremo porque yo estoy hablando con estudiantes que están en forma remota, pero de esta manera también a veces se descompone uno. Bueno, voy a parar ahí, voy a buscar un ejercicio a ver cómo nos va si yo le colocara un ejercicio de evaluación, por ejemplo, el siguiente. Suponga que el límite cuando x tiende a
de f de x es igual a 4. Y límite cuando x tiende a de g de x es igual a 2. A 2. Encuentre el límite dado o concluya que no existe. Que no existe. Repito, estos problemas son del 53 al 60. Y estamos ubicados en la página 80. Ahora usted puede estudiar el libro que quiera. Todos los libros de cálculo 1 tienen esta parte, ¿sí? Derivadas, límites y aplicaciones. Entonces, por ejemplo, me dice el 53. Me dice límite cuando x tiende a, límite cuando x tiende a, y me dice acá 5 f de x más 6 g de x. Entonces, estos límites son bastante rápidos para hacer. Entonces, primero que todo, hay el límite de una suma. Entonces, escribamos esto de forma equivalente a ¿qué? Al límite, a la suma de los límites. Entonces, sería 5 f de x más 6, perdón. Ay, señor. Límite cuando x tiende a de 6 g de x. Bueno, entonces prácticamente lo que hice fue distribuir este límite a esta primera parte y este a esta segunda parte. Ahora, yo me doy cuenta por los teoremas que empezamos a interactuar ayer, que esto es una constante por una función, acá hay una constante por una función, y entonces nuestro teorema nos permite sacar la constante y calcular el límite de la función, ¿sí? Y de forma análoga acá, límite cuando x tiende a de g de x. Pero me encuentro sobre este caso y ese caso está acá, míralo. Y me encuentro ante el otro caso, que sería esto. Y ese caso está acá. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues reemplazamos 5. Acá me dice el límite cuando x tiende a de f de x es igual a 4. Más 6. Límite cuando x tiende a de g de x, pero ese límite es 2. Y entonces me daría 20 más 12. Y esto nos daría 32. Entonces, repito, es bastante importante, bastante sencillo de hacer ese ejercicio, ¿sí? Ese ejercicio. A ver, voy a hacer otro. A ver cómo nos va. Miremos, por ejemplo, el 57. 57 me dice el límite cuando x tiende a de f de x sobre f de x menos 2g de x. Entonces prácticamente lo que tengo que hacer es esto. ¿Y eso a qué sería igual? Entonces apliquémosle el límite a esa expresión. Y entonces sería límite
digámoslo así, de un cociente, ¿correcto? De un cociente. Que sería límite, ay, caramba. Perdónenme acá que me quedó ahí un poco cortado. El X tiende a A. Y aquí en la parte baja, límite cuando X tiende a A, pero me doy cuenta que hay una resta. Entonces le aplico el límite a esta primera parte menos, también me doy cuenta que hay un factor. Puedo también adelantar un poco el teorema. Y entonces, por la misma consideración del ejercicio anterior, este límite, ¿cuánto vale? El límite cuando X tiende a de f de X. ¿Cuánto es que vale? 4. 4. 4. Sobre. Ojo acá. Acá me da ¿qué? ¿Cuánto es esto? 4. 4. Nuevamente 4. Menos 2. ¿Y este límite cuánto vale? Por la consideración anterior, es 2. 2. Y entonces mira lo que ocurre acá, hijos. Esto me daría 4 menos 4 y 4 sobre 0. Entonces, 4 sobre 0 ¿a qué es igual? Indeterminado. Indeterminado, muy bien. Indefinido. No definido. Cualquiera de esas expresiones nos sirve, ¿correcto? Entonces, usted puede decir el límite, porque le dicen concluya. El límite no existe. Listo ese ejercicio. ¿Sí? Listo ejercicio. Bueno, vamos a hacer otro rápidamente de esos. Por decir algo, el 50, no sé. Límite cuando X tiende a de raíz de f de X sobre g de X. Entonces recordemos este tipo de límite. Este tipo de límite es prácticamente la raíz del límite cuando X tiende a de f de X sobre límite cuando X tiende a de g de X. El límite cuando X tiende a de f de X me lo había dado el ejercicio. ¿Qué me había dado? Que era 4 y este era 2. O sea que el resultado prácticamente es raíz de 2 sería la respuesta. Porque 4 sobre 2 es 2. Resultado, raíz de 2. Bueno, de esa manera usted puede hacer su trabajo de límites, que es muy importante que los aprenda a manejar, ¿sí? Que los aprenda a manejar. ¿Qué más podemos hacer hoy? Vamos a mirar ahora límite de la función compuesta. Límite de la función compuesta. A ver, entonces vamos a decir lo siguiente. Si f y g son dos funciones tales que, si f y g son dos funciones tales que límite cuando x tiende a c, x tiende a c de g de x es igual a L y límite cuando x tiende a L de f de x es igual a f de L
Entonces, límite cuando x tiende a c de f compuesto g de x es igual a f, límite, f se comportaría como una constante, límite cuando x tiende a c de g de x, eso es igual a f, y esto me lo da el problema aquí, entonces sería f multiplica a l. Y ahí tenemos ya ese otro resultado importante que en ocasiones nos puede estar sirviendo. ¿Sí? Que nos puede estar sirviendo. Bien, veamos entonces, por ejemplo, algunos ejercicios adicionales que nos pueden ayudar para eso. Bueno, entonces hagamos también una cosita. Debemos nosotros recordar aspectos importantes en el cálculo de los límites, así como una estrategia, ¿sí? Pues simplemente haciendo un recorrido que nosotros podemos tener en cuenta para el cálculo de los límites es aprender a reconocer, ¿qué le digo yo? ¿Cuáles límites pueden evaluarse por medio de la sustitución directa? ¿Cierto? O sea, son límites prácticamente algebraicos tipo polinomio, ¿cierto? Ahora, si el límite de una función f de x se aproxima a c, pero no se puede evaluar por sustitución directa, debe tratar de ¿qué? De que la función pueda hacerse seleccionando alguno de los modelos matemáticos que nosotros expusimos en la clase de hoy, ¿cierto? También podríamos hacerlo de forma analítica, también podríamos ayudarnos de forma gráfica. Entonces, sería ese un trabajo muy importante que nosotros pudiéramos estar pudiendo utilizar esas técnicas de cancelación, de racionalización, de cambio de variable, de la parte de la raíz, etc. ¿Sí? Entonces sería importante que nosotros tuviésemos, repito, ese trabajo muy preciso, muy de la mano, para que utilicemos la estrategia de vida y podamos evaluar cada uno de esos límites. Bueno, la parte de continuidad que sigue a continuación la voy a dejar para la parte final y es más, les voy a colocar más bien como a manera de consulta un poquito de trabajo y luego hacemos una puesta en común para esa parte importante que es continuidad y discontinuidad. Bien, vamos a seguir acá con tablero número 5 y vamos a hacer la sección del libro que se llama la 2.4, límites trigonométricos. Límites trigonométricos. Hay demostraciones que se encuentran en el libro que usted puede también hacer, ¿sí? Entonces podemos nosotros mirar que cuando me hablan de una función continua, es una función que de forma intuitiva es una línea que no tiene ningún tipo de interrupción, ¿cierto? Y una función puede ser una recta, puede ser una curva. Dentro de las curvas hay parábolas, etcétera. Hay muchas formas de curvas que representan las funciones y por ende, pues nosotros podemos comprobar varios de los resultados que hemos enunciado, que hemos estado aprendiendo y por
lo que nosotros conocemos de las funciones seno, coseno, de pronto tangente, cotangente, secante y cosecante, hay momentos en que estas funciones no son discontinuas, ¿sí? Por ejemplo, la función seno y coseno son funciones continuas en todo su dominio, ¿sí? Ahora, tenemos también otras funciones que pueden presentar algún tipo de interrupción, como son la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante, porque ellos tienen un dominio específico en ciertos intervalos, ¿sí? En ciertos intervalos. Entonces nosotros podemos tener ahí en cuenta esa parte que es bastante importante. A ver, vamos entonces a mirar, por ejemplo, cuando yo digo las funciones trigonométricas o límites trigonométricos, hacemos referencia a las funciones trigonométricas. Dentro de ellas, pues, nosotros conocemos la función seno de x, coseno de x, tangente de x, cotangente de x, secante de x y cosecante de x, como una función, ¿correcto? Como una función. Y pues podríamos decir lo siguiente. Uno de los primeros resultados sería que cuando tenemos que encontrar el límite, cuando x tiende a de nuestra función seno de x, pues eso simplemente sería seno de a. De forma análoga, tendríamos las siguientes funciones. Cuando x tiende a de coseno de x, sería evaluar coseno de a. Seguidamente, repito las demás, que sería tangente de a, límite cuando x tiende a de la cotangente de x, eso sería equivalente a cotangente de a, límite cuando x tiende a de la secante de x, eso sería secante de a, límite cuando x tiende a de la cosecante de x, eso sería también cosecante de a. Bueno, esos serían los límites básicos que nosotros debemos empezar a trabajar, a interactuar con ellos, ¿sí? Hay algunos límites muy importantes que después podemos nosotros trabajarlos, como es el límite también de que del seno de x cuando x tiende a un valor determinado, ¿sí? Entonces, hay unas variaciones a partir de estos límites básicos, repito, que podemos nosotros empezar a interactuar, ¿sí? A interactuar. Hay un teorema muy importante que nosotros podríamos también enunciar. Por ejemplo, cuando a mí me dicen límite cuando x tiende a 0 de seno de x, ¿eso a qué sería igual? A seno de 0, y seno de 0 ¿a qué es igual? A 0, ¿cierto? Para un ejemplo B, a ver, límite cuando x tiende a 0 de coseno de x. ¿A qué sería igual esto? ¿Quién me ayuda? Se me olvidó. Esto sería simplemente coseno de 0. ¿A qué sería igual el coseno de 0? 1. ¿A quién? 1. Coseno de 0. 1. 1, muy bien, 1. Entonces, tener en cuenta esos resultados que son supremamente importantes, ¿sí? Importantes. Bien. Para la próxima clase podríamos mirar, o hagamos otro ejercicio acá. Por ejemplo, límite cuando x tiende a pi cuartos de la tangente de x. ¿Esto a qué sería igual? Tangente de pi cuartos.
¿A qué es igual la tangente de pi cuartos? ¿Quién recuerda? Tangente de pi cuartos. Busque allá en su calculadora. ¿Aló? 0,0. Pi cuartos es 45 grados, entonces sería a 1. A ver, miremos otro. Límite cuando x tiende a pi sextos de 2 seno de x. ¿A qué sería igual? Pues sería igual a 2 límite cuando x tiende a pi sextos de x, perdón, acá faltó seno de x. Y entonces esto sería igual a ¿qué? A 2 seno de pi sextos. ¿Cuánto vale el seno de pi sextos? Recuerden que pi sextos es lo mismo que decir 30 grados. ¿Cuánto es? 0.5. 0.5, o sea que eso es 1/2 y 2 multiplicado por 1/2, eso me daría 1. Entonces, en cuenta lo útil que hemos tenido en cuenta nuestro trabajo de ¿qué? De las funciones básicas. Mire, aquí está funcionando límite de una constante por seno de x, ¿sí? Yo podría también decirle a usted, calcule límite cuando x tiende a 3 pi medios. A ver, espérenme tantico, no. De seno de seno de, bueno, voy a colocar acá un 3, seno de x, más este me haría raíz cúbica de seno de x, por ejemplo. Bueno, ahí creé ese ejercicio. Entonces, si nosotros vamos a hacer esta parte, todo eso se lo tengo que aplicar a esa suma. Entonces, tendríamos límite cuando x tiende a 3 pi medios. Este 3 ya usted lo podría sacar acá y decir seno de x más, y aquí podría usted decir límite cuando x tiende a 3 pi medios de seno de x. Mire lo importante que es manejar todos los teoremas. No debemos asustarnos para ello, ¿sí? Debemos ser un poco más osados en ese trabajo. Entonces, mire que de acá usamos solamente los teoremas básicos. Teoremas básicos. Entonces, esta parte de acá, ¿cuánto da? Eso que le di el corchete. Me estoy poniendo afónico ya, de tanto gritar y la rabia que me hicieron tener hoy. Yo no sé cómo me irán a contentar. ¿Qué es seno de 3 pi medios? Entonces, al evaluar seno de 3 pi medios, ¿a qué es igual? ¿Quién me dice? Menos 1. Menos 1. Háblenme con seguridad, no me pregunten. Más, ¿cuál es la raíz? El seno de ese es menos 1. ¿Y cuál es la raíz cúbica de menos 1? Menos 1. Otra vez preguntando. Y esto me daría menos 3, menos 1, y esto nos daría menos 4. Entonces, miren, muchachos, que ahí estamos de una manera muy formal haciendo nuestro trabajo en que nuestros límites pueden estarnos ayudando a resolver situaciones, pero muy, muy interesantes
muy importantes en lo que nos compete a nosotros, ¿correcto? Bueno, parece que hoy ya podemos dejar ahí. ¿Qué les digo yo? A ver, terminemos con uno de aplicación de la función. De la función que... compuesta. ¿No hicimos ejemplo de la función compuesta? ¿Aló? Creo que no hicimos. No, profe. Bueno, entonces vamos a hacer acá uno y aplicamos algunas cosas que aprendimos hoy. Entonces, un ejemplo de función compuesta podría ser, por decir algo, ejemplo de función compuesta. A ver, acá encontré uno que me dice, calcule límite cuando x tiende a 1 de seno a la menos 1 de 1 menos raíz de x sobre 1 menos x. A ver, nosotros debemos mirar en, si usted evalúa la parte que está dentro, ¿sí? ¿Esto a qué sería igual? Aquí hay una función seno a la menos 1. Esto se comportaría como ¿qué, hijos? Como una constante. Entonces, esa la podría sacar seno a la menos 1 y le calcula límite cuando x tiende a 1 de 1 menos raíz de x sobre 1 menos x. Ahora, si usted evalúa mentalmente, raíz de 1 es 1 y 1 menos 1 es 0. Y 1 menos 1 es 0. Y entonces nosotros en la clase de hoy vimos racionalización, ¿correcto? Entonces usted debe decir, por ejemplo, seno a la menos 1 y vamos a hacer racionalización, que ya es una parte muy importante que usted debe saberla hacer. Mira que el factor racionalizador, para quitarlo, está en el numerador, ¿sí? Y entonces me quedaría acá. Extendemos esta recta y nuestro factor racionalizador o racionalizante es este. No necesariamente debe estar en el denominador. En ocasiones está en el numerador. Bueno, ahora, seno a la menos 1 de lo que resulte acá. Eso que está en la parte alta, ¿qué me da? 1 menos raíz de x por 1 más raíz de x. Caso de la suma por la diferencia de dos cantidades. Sería entonces 1 menos x sobre, ojo, 1 menos x que multiplica a 1 más raíz de x. Esta parte se cancela y nuestra expresión se convertiría en seno a la menos 1 del límite de 1 sobre 1 más raíz de x. Recuerden que esto tiene que ser un límite cuando x tiende a 1. Ojo lo que va a pasar acá. Este límite, ¿a qué es igual? Perdón, lo que está adentro. Cuando usted evalúa, evaluando, ¿qué tenemos? Seno a la menos 1 y lo que está adentro. Cuando usted evalúa esto, ¿esto en qué se convierte, muchachos? ¿Qué valor da esto?
¿Aló? ¿Qué valor da eso? 1/2. 1/2. Muchas gracias. Y entonces usted toma su calculadora y generosamente le dice, calcúleme seno a la menos 1/2, seno a la menos 1 de 1/2, y esto nos puede decir que eso vale pi sextos, o en su defecto, también puede escribir 30 grados. ¿Se entendió el de la función compuesta, hijos? Bueno, muchachos, espero que las cosas de hoy, pues, hayan sido ilustradas. Trato siempre de hacerlo mejor y que usted también ponga su parte. Les deseo que tengan un resto de mañana muy feliz. Ahorita a las 11 tenemos clase de asesoría. Dios les bendiga. Chao. Gracias. Buenas tardes. Buenas Chao, noches. profe. Profe. Chao, profe. Chao. Gracias.